Muy buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos. Nuevamente por acá reunido con ustedes una tarde más en la que avanzamos y trataremos de cumplir con nuestro compromiso en nuestro curso de Derecho Procesal del Trabajo, el número uno. Hoy, esta medio lluviosa tarde de medio invierno, hoy lunes 9 de mayo del año 2022, por acá con ustedes. Nuevamente, bienvenidos a quienes van por allí incorporándose a esta transmisión, dándole gracias a Dios sobre todas las cosas por permitirnos cumplir con nuestras responsabilidades. Y bueno, así que, repito, pues ahí, perdón chicos, acá componiendo mis documentos. Como les decía, pues cumpliendo nuevamente con nuestra labor de impartir nuestras clases, deseándole lo mejor a todos y cada uno de ustedes, que estén ya en sus hogares, y si no, pues que Dios permita que retornen a sus hogares sin mayor novedad. ¿Sí? Hoy seguiremos hablando de prácticamente el, digámoslo así, el cierre del acta que documenta la audiencia, ya que pues hemos venido desarrollando todos y cada uno de los 24 de los aspectos que iban vinculados con el tema de las de la audiencia. Dentro de las diapositivas que hemos ido desarrollando en su contenido, pues hemos ido ahondando, explicándoles a cada uno de ustedes, muchachos, pues todo lo relativo a los medios de prueba. Y pues hoy nos corresponde pues ir concluyendo con algunos temas que más allá de esto pues están vinculados con esta parte final del proceso. eh, pues, hemos ocupado buena parte de nuestro tiempo en estas nuestras jornadas de clases, de ir hablando, repito, de irlos guiando, perdón chicos, y encaminando a el contenido perdón, y los he tratado de ir llevando, muchachos, en todas las etapas y hasta cierto punto ese andar que nos lleva el proceso laboral, el juicio ordinario laboral. Recuerdan pues que hablamos desde aquellas primeras situaciones previas que se dan al juicio en sí, a la audiencia de juicio oral, todas aquellas incidencias que se dan dentro del proceso, pues de igual manera, pues estas figuras procesales que son parte viva, eh, pues no es obligado, Gregory, de alguna forma, si se plantea la solicitud de acumulación, el juez va a entender y determinar si es viable que los dos procesos que tengan una causa común, pues tengan que ser tramitados en el proceso en un mismo y resueltos en una misma sentencia. Recuérdese que dentro de todo las la intención de la acumulación es que en una sola sentencia se resuelvan tal vez una o varias situaciones que están vinculadas por una misma causa. Usted habla acá de dos demandas que tienen una causa común. El hecho de que exista la figura de la acumulación es porque quiere, el legislador estableció o advirtió que sería un problema que existan dos sentencias que hasta cierto punto puedan ser contradictorias, que existan dos fallos emitidos por distintos jueces que puedan generar un efecto incluso hasta de causa juzgada en otro. Eso recuérdense que es parte de uno de los supuestos de la acumulación de acciones, la acumulación de procesos, perdón. En su caso,
estas acumulaciones, repito, pues tienden a evitar o a orientar evitar que existan dos fallos, la existencia de estos dos fallos que puedan ser en algún momento, repito, pues o contradictorios o difíciles de ejecutar porque existen dos fallos de la misma jerarquía y que puede generar un problema procesal, ¿sí? En todo caso, si se requiere la acumulación, pues esto obliga a que el juez analice, estudie, de plantearse adecuadamente las acumulaciones, el juez tendrá que estudiar, analizar esta petición y determinar si se dan todos los supuestos idóneos para considerar que sí debe proceder la acumulación, si así se va a decretar. ¿Sí? Bueno, esto es parte de lo que hemos venido ensayando y platicando, porque ahora ya los he traído desde el momento en que empieza, y es que de alguna forma tal vez digamos como que la parte más especial o de mayor importancia dentro del juicio ordinario es todo lo que se da dentro de la audiencia de juicio oral. En la audiencia de juicio oral, si bien es cierto, el juez no va a resolver nada sobre las cuestiones que se están planteando, sobre el fondo del asunto, disculpen chicos, si bien es cierto, no va a resolver nada en torno a cuestiones del fondo que estén pidiendo las partes, pero sí va a recabar toda la información en esa audiencia, va a recabar la información que la parte actora le va a dar, si bien es cierto, ya hay una demanda, pero también recuérdense que el actor puede ampliar la demanda y aportar nueva información, nuevos hechos, nuevas reclamaciones, nuevas pretensiones, nuevas pruebas. También la información que da la parte demandada a través de qué figuras procesales, a través de la contestación de la demanda, sea cualquiera de los sentidos en que se haga, en sentido afirmativo, en sentido negativo, el tema de la reconvención, que es aquella contrademanda que se hace, que promueve el demandado contra el actor que lo demandó, y lo contrademanda, lo reconviene. Ahí surge, repito, por medio de estas otras figuras, no digamos el tema de las excepciones perentorias y las pruebas que va a aportar la parte demandada, o sea, da su porción de la información. El actor la dio con la demanda, con sus pruebas, el demandado la da con todas sus defensas procesales que pueda plantear y con sus pruebas. Le dan toda esa información al juez, el juez, luego de concluido toda esta etapa que lleva consigo, recuerden, con el tema de las fases del procedimiento probatorio, ¿sí? Recuerden que están acá dentro de nuestras diapositivas, fases del procedimiento probatorio, tenemos el ofrecimiento e individualización, el diligenciamiento, la impugnación y la valoración que se hace de la prueba. Entonces, hablamos del ofrecimiento e individualización, lo hacen las partes, el actor en su demanda y una ampliación, el demandado en su contestación de demanda y en su reconvención. Ahí se ofrece la prueba. Y el juez la va a recibir en la audiencia. Recuérdense que existe un mandato y es que el legislador ordena a través de la norma que la prueba toda se debe recibir en una primera audiencia, toda la prueba. Hay el principio de continuidad, el principio de concentración, ¿sí? Estos principios orientan a que las pruebas, así por disposición de ley, se tengan que recibir en esa primera audiencia, También el legislador dijo, bueno, puede ser que hayan pruebas que no se puedan o no deban de recibirse en primera audiencia. Tenemos que señalar otra audiencia. Señala una audiencia, fija un plazo dentro de los 15 días, plazo que en la actualidad no se cumple. Así, no se cumple, es materialmente imposible. Los órganos jurisdiccionales estamos llenos de audiencias, algunos más que otros por diversas razones. Hoy platicaba con una colega, me compartía que su juzgado tiene audiencias fijadas para el mes de julio, y así hay varios juzgados, hay algunos otros, tengo entendido que ya van por 2023, por diversas razones, algunos otros que estamos en el intermedio, y pues, por mi lado tengo audiencias mis audiencias más largas se están programando para el 21-22 de septiembre.
Entonces, el punto es que el legislador determinó en la norma porque el legislador consideró que es importante, imprescindible, urgente y necesario que de una forma rápida el juez tenga la información. El juez reciba esa información, reciba los argumentos de las partes y las pruebas con las cuales cada una de las partes va a probar los hechos en que está sustentando sus posiciones. Recuérdense que una prueba, ¿sí? Acuérdense, aquí hago un misceláneo de lo que hemos visto. Una prueba se va a recibir siempre y cuando sea pertinente, es decir, siempre y cuando esté relacionada con un hecho que es controvertido, con un hecho que está en litigio. Los hechos que no son controvertidos, los hechos que la parte demandada lisa y llanamente acepta. Por ejemplo, les he puesto ejemplos de ello, que en su contestación de demanda muy sencilla señalan: señor juez, aceptamos la existencia de la relación laboral, aceptamos que el señor empezó a trabajar con nosotros en tal fecha y terminó en tal fecha, aceptamos que lo contratamos como guardia de seguridad, aceptamos que le pagamos el salario mínimo, que eran 3,000, 2,000 o 3,000 quetzales, por ejemplo. Eso que está aceptando la parte demandada, ¿sí?, deja de ser un hecho controvertido, porque es lo mismo que dijo el actor en su demanda. Es decir, la parte demandada está aceptando lo que dice el actor en la demanda, ya no es, estos hechos ya no son sujeto u objeto de prueba. Entonces, ya no se puede, o sea, ya la prueba que pueda ir vinculada con eso, yo repito, pues analizo, o sea, aquí les reitero algo. Vean, chicos, la importancia de que todos, tanto ustedes como futuros profesionales, incluso sus mismos clientes, el juez, el auxiliar judicial que está ahí asistiéndome, estemos todos conectados, compenetrados en lo que está pasando, porque obvio, uno lleva sus apuntes, uno va conectado, recibe, uno dice, bueno, mire, esta prueba considero, incluso cuando vamos a diligenciar la exhibición de documentos, digo, mire, esta prueba ya es impertinente, ya no es necesaria, porque ya la parte demandada aceptó la existencia de la relación laboral, ya no tiene objeto esto. Entonces, o sea, es la dinámica, lo que se va dando dentro de la audiencia. Todo eso, muchachos, se produce en esa audiencia de juicio oral. En esos 10 minutos, a veces 8 minutos dura una audiencia, a veces 30 minutos, 25 minutos, dependiendo las incidencias que se dan dentro del proceso. Así puede durar una audiencia. He tenido audiencias que han durado hasta 2 horas, que ahora la ventaja de la oralidad y las herramientas tecnológicas que tenemos para grabar las audiencias, como bien ustedes lo han visto en un par de transmisiones que hice, permiten que las audiencias sean fluidas. Sí, claro. Entonces aquí viene el hecho que yo les comentaba. Gracias a Dios hemos ido avanzando, hemos ido considerando la posibilidad de que las audiencias obviamente pues se vayan realizando de una manera dinámica y más acelerada, y esto obviamente pues permite que el proceso sea acelerado en general. Bueno, en esta audiencia las partes presentan todo, presentan sus argumentos, dan sus argumentos, presentan sus pruebas, ahí se materializa esa plataforma fáctica y esa plataforma probatoria. Eso se produce en la audiencia, bueno, la reciben. Entonces, acá, luego de que se ha presentado la prueba, de que el juez la ha recibido, hablamos sobre lo que les decía del tema ¿verdad, chicos? Me distraje acá. Pasó mi esposita aquí. Entonces, les decía, después de que las partes le aportan la prueba al juez, ¿sí?, el juez entra en una fase, en una etapa. Perdón, corrijo. Después de que el juez recibió la prueba, se abre una etapa pequeña, digámoslo así, en la que las partes pueden impugnar la prueba. En la sesión pasada hablamos de la tacha de los testigos, incluso hablamos de la tacha del perito. ¿Se acuerdan? Que platicamos y hablamos de cómo pueden en su momento, objetarse la declaración o el dictamen de un perito. Aquí el segundo párrafo del 352 señala que las partes no pueden tachar a los peritos, pero el juez está facultado para removerlos si en cualquier momento
tuviere motivo para dudar de su imparcialidad o de su falla de pericia, sea por propia convicción, o sea, porque yo me entero, yo lo sé, yo lo veo, o por gestiones de la parte que se estime perjudicada. Vean algo importante, chicos. La tacha es una figura propia y exclusiva, ¿sí? Procesalmente hablando, para hacerle ver al juez que hay un testigo que no es idóneo. ¿Estamos? La tacha está vinculada con el testigo, ¿sí? La figura procesal que tiene una de las partes, principalmente la parte contraria a quien aportó la prueba de testigos, para decirle al juez, mire señor juez, este testigo es falso, este testigo es mentiroso, este testigo está probado, está comprado por una, es decir, qué sé yo, le va a presentar los argumentos y le va a tener que presentar la prueba. Recuérdense que la tacha del testigo, repito, la tiene que presentar dentro de las 24 horas siguientes de recibida la prueba. Hoy recibí la prueba, en la otra parte tiene 24 horas para presentar la tacha y para presentar la prueba de una vez, porque si usted va a argumentar, va a tachar algo, presente la prueba y el juez va a decidir si esa prueba la recibe, qué sé yo. Lo más idóneo, chicos, lo más idóneo es de que si ustedes en la audiencia tienen información de que este testigo, su declaración no es idónea, ¿sí? Y tienen prueba, de una vez en la audiencia háganlo. Me ha pasado, eso es algo muy importante que quiero compartirles. Perdón, el cafecito de la tarde. Qué rico. Me ha pasado, chicos, que ha habido ocasiones en que en la misma audiencia, bienvenida Argelia, en la misma audiencia me objetan la declaración, me presentan la tacha. Y mire, Lick, aquí está la prueba. De una vez ahí yo decido, resuelvo si la recibo, o en su caso, o me dicen, mire, ¿se acuerdan que les contaba dentro de las tachas, que aunque no está expresamente establecido ahí, pero sí puede ser algo que lo haga uno dudar, y es de que, por ejemplo, se juntan cinco personas, las 5 demandan a una entidad, y resulta que 4 van a declarar en proceso, pero estos 4 tienen demandado también a la misma entidad, o sea, se da el hecho de que estos testigos puede pensarse que su declaración también está viciada, que el juez no puede darle valor probatorio, y algo que reitero, con el tema de la prueba de los testigos, deben de considerar que el juez la valora en conciencia. Bueno, salgamos de los testigos porque hemos hablado mucho de esa prueba. Los peritos, acá les decía, no pueden tacharlos, pero ojo, ustedes pueden hacerle saber al juez, y ojo que acá, miren este último párrafo del 352, dice, las partes no pueden tachar a los peritos, pero el juez está facultado para removerlos si en cualquier momento tuviere motivo para dudar de su imparcialidad o de su falta de pericia, sea por propia convicción o por gestiones de la parte que se estime perjudicada. Contra esta resolución no cabe recurso alguno. Ojo, ¿en qué momento van a pedir eso ustedes? Este 352, último párrafo que acabo de leer, no fija plazo, pero hay un punto de partida importante. Aquí está la clave. Ustedes dicen acá, dice, no puede tachar a los peritos, pero el juez está facultado para removerlos si en cualquier momento tuviera motivo para dudar de su imparcialidad o de su falta de pericia. O sea, allí advirtamos algo, hay algo entre líneas. O sea, evidentemente, si se va a hablar de la imparcialidad, si se va a hablar de la falta de pericia, esto tenemos que hacerlo ver antes que el perito vaya a rendir su dictamen. En la dinámica, en la práctica, hay un momento en que el juez le hace saber a las partes. Ya, recuérdense, el perito, el actor propone uno, la parte demandada propone otro. El actor propone sus puntos, la parte demandada propone sus puntos. Llega un momento en el proceso en el que el juez ensambla los puntos de la parte actora y los puntos de la parte demandada. Y les hace saber a las partes cuáles van a ser los puntos. Y les dice, miren, los peritos fulano de tal y sutano de tal tienen que rendir su informe en tal fecha. Ojo, cuando ustedes les notifican eso, digamos que ese va a ser su punto de partida para que ustedes, si ustedes tienen información que el perito de la contraparte no es el idóneo, no tiene la pericia, no tiene la experiencia para hacer su dictamen, o por cualquier otro motivo su dictamen no va a ser imparcial, porque se busca que un perito, si bien es cierto,
va a ser propuesto por una parte, pero se busca que este perito sea imparcial. Si se tiene idea que va a haber un momento en que su imparcialidad la va a ver comprometida o no tiene las calidades idóneas para rendir su dictamen, háganselo ver al juez en el momento en que el juez les está informando, les está diciendo, les está informando. No tanto, Héctor, no crea, dale barato. Depende, es que depende también, depende qué tipo de proceso sea. Entonces, el juez les está haciendo ver que hay un perito. Ustedes hagan su tarea, investiguen y díganle al juez. Si no hay nada, pues ni modo, a la mano de Dios y que el perito rinda su dictamen. ¿Me explico? Bueno, aquí digamos que ya estamos viendo dos pruebas que pueden ser impugnadas. La tercera prueba, que es la más común que se puede dar alguna impugnación, es la de documentos. Lo voy a hablar así rapidito porque ya esto lo he comentado como en 3-4 ocasiones. Cuando una prueba aporta un documento, el juez tiene que emitir un pronunciamiento. El juez tiene que emitir una resolución, un pronunciamiento en que dice, esta prueba la estoy aceptando. Escuchen bien cualquiera de las transmisiones a las que tengan acceso, las transmisiones que yo hice en Semana Santa o las 2 audiencias que ya se les compartieron. Escuchen, hay un momento en que yo digo, bueno, procedo a diligenciar la prueba de la parte actora. Bueno, procedo a diligenciar la prueba de documentos. El actor, en el apartado tal de la demanda, en el apartado tal de literal A o numeral 1 del apartado de medios de prueba de la demanda inicial, el actor está ofreciendo documentos. Y los documentos aparecen individualizados en las literales A, B, C, D, E. Ok. Procedo a verificar si estos documentos están dentro del proceso. Verifico, en efecto, y aquí digo lo siguiente. El juzgador advierte que la prueba de documentos ofrecida por la parte actora e individualizada en las literales A, B, C, D, E del numeral 1 del apartado de pruebas de la demanda inicial, estos documentos fueron acompañados a la demanda, habiéndose verificado por parte del juzgador tal extremo, por lo que por el presente acto, abro comillas, se tiene por diligenciado e incorporado este medio de prueba al proceso, cierro comillas. Esta frase que puse entre comillas es la que habilita, es la que le hace saber a las partes, señores, ya la prueba se recibió. Si no hay un pronunciamiento del juez que diga esto, o en otras palabras, esa prueba no se ha recibido. Hay quienes, incluso fue un pleito que yo tuve con algunos colegas, para evitar abrir a prueba, decían ellos, incidentes, cuando recibían la evacuación de la audiencia del incidente, decían, se tiene por incorporada la prueba. Vean esto, error craso, a mi parecer, con todo el respeto que se merecen, mis colegas, entiendo, lo hacían para hacer más dinámico el proceso, pero ojo chicos, o sea, no podemos hacer dinámico un proceso si nos pasamos llevando entre los pies, si pasamos haciendo trizas el debido proceso. O sea, el debido proceso te dice a ti, señor juez, si hay hechos que estén sujetos a prueba, vaya usted y abra prueba al incidente. ¿Qué significa abrir a prueba? Abrir un espacio de tiempo en el que las dos partes tienen que, si les interesa, tienen que aportar su prueba. Si no les interesa, ellos pierden. Pero usted, juez, abra ese espacio de tiempo. ¿Sí? Abra esa línea de tiempo, no a lo loco como el doctor Strange, ¿no? Abra usted ese espacio de tiempo, esa línea, y usted, juez, abra ese espacio y dígales a las partes, se abre a prueba el proceso por este tiempo para que aporten su prueba. Ahí usted, juez, no le está haciendo el trabajo al abogado, ¿no? Porque no es su función. Usted, juez, es el que dirige el proceso. Pero la aportación de las pruebas no es obligación del juez, ¿sí? Es responsabilidad de las partes. Si las partes les interesa, aportan pruebas. Si no, se atienen al resultado del proceso. Pero si ya lo tiene a la vista, ¿pero acaso lo recibí como prueba? Usted dirá, ay, pero qué exagerado el leak, muy formalista. No, señores, es que la prueba, la ritualidad, o sea, la dinámica probatoria tiene ritualidades.
tiene momentos especiales. Si no respetamos eso, pues ni modo, tiremos a la droga el proceso, pues y hagamos a cada quien lo que quiera del proceso y punto. O sea, hay momentos y tienen que estar marcados. ¿Por qué yo soy exigente en ese sentido? Vean esto ustedes. Es que la ley advierte, principalmente el Código Procesal Civil y Mercantil, que es el que utilizamos supletoriamente con el tema de la impugnación de documentos, hay un plazo para impugnar documentos. 180 y busquen su Código Procesal Civil y Mercantil, 187. En el 187 encontramos impugnación de documentos. Vean esto. La parte que impugne un documento público o privado, porque los dos tipos de documentos están sujetos a impugnación, presentado por su adversario, deberá especificar en su escrito con la mayor precisión posible cuáles son los motivos de impugnación. ¿Sí? Quiero ver algo. Aquí está, perdón, disculpen chicos, disculpen, me falta, a veces se me va la onda. Veamos el 186, disculpen chicos, 186. Los documentos autorizados por notario, los documentos públicos autorizados por notario o por funcionario o empleado público en el ejercicio del cargo, producen fe y hacen plena prueba. En esta frase, al igual que esto es algo muy parecido a lo que regula, ahorita les digo chicos, el 361, aprovecho para leerlo, 361, salvo disposición expresa en este código y con excepción de los documentos públicos y auténticos, ¿sí?, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con las reglas del Código Procesal Civil y Mercantil. Ya nos hace referencia, por ejemplo, aquí ustedes, póngale ver aquí a este párrafo, póngale ver artículo 186, Código Procesal Civil y Mercantil. Porque acá, donde en esta frase donde dice deberá estimarse conforme las reglas del Código, aquí dice enjuiciamiento civil y mercantil, es procesal civil, entonces ya nos vamos, por ejemplo, a ver, si queremos saber cuál es el valor probatorio que la ley general le da a los documentos públicos o expedidos por notario, el 186 dice que producen fe y hacen plena prueba. Pero ojo, esa regla general tiene excepción. Salvo el derecho de las partes de redarguirlo de nulidad o falsedad. Ojo con eso. O sea, si bien es cierto, puede ser un documento hecho por un notario, ¿sí?, un documento emitido por un funcionario público o un empleado público, pero puede ser falso. Cualquiera adolece de que ser nulos o ser falsos. Vean, falsos, sencillo, pues tienen contienen pasajes alejados de la realidad, no reales. Nulos, por ejemplo, puede ser que el notario que hizo ese instrumento público en ese momento estaba inhabilitado para ejercer el notariado. Ahora es muy común, los invito chicos que vean, sale, no recuerdo bien en qué diario, en qué medio escrito, pero es muy común ya ver cualquier cantidad de notarios que están inhabilitados por una u otra razón. Y esos notarios que están inhabilitados en ese periodo no pueden ejercer el notariado. Pero resulta que quien quite y alguno de estos documentos aparece firmado por un notario. Entonces el documento va a ser nulo, porque fue hecho por alguien, no falso, falso no, nulo, porque el documento fue hecho por alguien que no tenía las calidades reconocidas por la ley para hacerlo. Entonces, ok, dice, los demás documentos a que se refiere el artículo 177 y 78, así como los documentos privados que estén debidamente firmados por las partes, se tienen por auténticos, salvo prueba en contrario. Pero acá este párrafo ya no es aplicable al proceso laboral, chicos, porque nosotros los documentos, ¿sí?, los otros documentos, nosotros solo respetamos lo que señala el Código Procesal Civil y Mercantil para
para los documentos, ¿verdad? Los documentos expedidos por notario o por funcionario o empleado público. Los documentos privados, acá la ley, en este caso, nos orienta a valorarlos en conciencia. Será la valoración que nosotros le vamos a dar. ¿Sí? Bueno, sigo con el tema de la impugnación. La impugnación por el adversario, aquí vean, esto era lo que me interesaba llegar. Debe, no dice puede, debe hacerse dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la resolución que admita la prueba. Dentro de los 10 días siguientes a la resolución que admita la prueba. ¿Cuál es esa resolución? Eso que yo hace un rato les puse entre comillas, ¿se recuerdan? Esa es, entre comillas, también una resolución que yo emito, una decisión que yo doy de recibir la prueba. Sencilla, lacónica, sí, es un acto que se da con plena oralidad, con plena sencillez, dentro del marco de mis atribuciones, te estoy admitiendo yo una prueba. Entre comillas, como les digo, por el presente acto se tiene por diligenciada su incorporación como prueba al proceso. Esa frase que les he citado advierte que es el momento en que yo estoy recibiendo la prueba. Y eso, y obviamente al estar las dos partes allí, se le notifican las partes. Si una de las dos no llega, igual, por ejemplo, si es que es el trabajador, pues tendrá que notificársele por medio del Centro de Servicios Auxiliares, porque se dicta una resolución en que se admite la contestación de la demanda y esa sí se notifica, digamos, con todas las ritualidades de una notificación. Lo que interesa en torno a la impugnación de documentos, el 187 exige la forma como debe de plantearse la impugnación. Dice, la parte que impugne un documento público o privado presentado por su adversario, ojo, vean, documento público o privado. Los documentos públicos entran los documentos autorizados por notario, acuérdense, ¿sí? Entran dentro de esa categoría y sí pueden ser objeto de una impugnación. Dice, presentado por su adversario, deberá especificar en su escrito, con la mayor precisión posible, cuáles son los motivos de impugnación. Con dicho escrito se formará pieza separada que se tramitará de acuerdo con el procedimiento de los incidentes, siendo apelable la resolución que se dicte. Si la impugnación del documento no estuviere decidida al vencerse el término probatorio, el juez podrá suspender el proceso principal hasta la decisión del incidente, si estimare que es fundamental para la sentencia. Bueno, traigo esto a colación, chicos, por el tema de la impugnación de documentos. Acá, en resumen, ¿los documentos pueden ser impugnados? Sí. ¿Por nulidad o por falsedad? Sí. ¿Esta impugnación detiene el proceso? Sí. ¿La impugnación debe de plantearse por escrito? Sí. ¿En la impugnación se tramita por la vía de los incidentes? Sí. ¿La resolución que resuelve, el auto que resuelve la impugnación de documentos es apelable? Sí. Estos ítems que les he compartido, en términos generales, orientan a una adecuada tramitación de una impugnación de documentos. No vayan a cometer el error, chicos, que mucha gente sí comete, y es que cuando quieren impugnar un documento oralmente, no se puede. No se puede. Y digo que no se puede porque si aplicamos supletoriamente el procesal civil y mercantil, es de los pocos casos en que se exige el planteamiento obligadamente por escrito. Exige el planteamiento de los incidentes de impugnación por escrito. Ahí está establecido en la ley. Repito, nuestro código procesal del trabajo orienta al proceso oral, a la oralidad en el proceso, pero hay ciertas cosas que no se pueden plantear de manera oral. Por ejemplo, el tema de la impugnación de documentos, aquí la ley exige que sea por escrito.
Les di estos ítems para que lo tengan presentes a la hora de pues, que ustedes deseen impugnar un documento por nulidad o por falsedad, y viene ad hoc acá por el tema de el plazo de impugnación de la prueba. ¿Estamos? Bueno. Esto es por que acá, por ejemplo, en la diapositiva que dice fases del procedimiento probatorio, les hablaba del ofrecimiento de individualización, el diligenciamiento, la impugnación y la valoración. Con el tema de la valoración, chicos, tenemos que acá, hay una diapositiva acá que dice valoración de los medios de prueba. Acá, legal o tasada, encontramos los documentos públicos y auténticos, la confesión judicial, es decir, la aceptación expresa de los hechos, es la confesión judicial lisa y llana, y los hechos que personalmente compruebe el juez. Los hechos que personalmente vea el juez serán como hechos escritos en piedra. ¿Tá? La valoración debe de ser legal y produce, digamos, eso que el juez vio, que está advirtiendo, eso que el juez estableció al darse cuenta con sus propios ojos. Eso es algo irrefutable en el proceso. Es algo que sí o sí debe de quedar determinado tal y como el juez lo estableció dentro del proceso. Valoración en conciencia. Acá en el proceso laboral solo hay dos sistemas o dos sistemas de valoración. El legal, la tasada, que valora los 3 medios de prueba que les hablé hace un rato, y en conciencia es el segundo sistema de valoración probatorio. En el sistema dice, se exige que el juez consigne los principios de equidad o de justicia en que se fundó su criterio. El juez puede señalar que valora una prueba porque lo considera justo, porque de acuerdo a su conciencia, él establece que esa prueba hay que darle ese valor probatorio. Pero dependiendo del caso, así es como se irán surgiendo la necesidad de hacer este tipo de valoración. Entre las pruebas que se van a valorar de acuerdo, o sea, en conciencia, ahorita voy, chicos, tenemos la confesión ficta. ¿Se acuerdan que hablamos de la confesión ficta? Que es aquella confesión que se da cuando la parte, el actor o el demandado, no llegaron a rendir su confesión judicial, no llegaron a prestar su declaración con base en las preguntas que se le iban a dirigir. Entonces, si no llegaron, se les va a tener por confesos. Esa es una confesión ficta. Pero ese sistema, o sea, esa valoración, esa confesión ficta admite prueba en contrario. Lo encontramos hace unas 2-3 sesiones cuando hablamos de la declaración de parte regulada en el procesal civil y mercantil. Luego dice los documentos no públicos ni auténticos. Cualquier otro documento que pueda presentarse, un documento privado, una carta laboral, qué sé yo, algún otro documento, no se me viene a la mente. Ojo, hay quienes alegan que el finiquito laboral debe de dársele también una valoración legal o tasada. Se debe de valorar conforme a este sistema. Y yo les digo que no, porque el finiquito es un documento privado, ¿sí? Salvo que el finiquito lo haya hecho un notario. Generalmente, la gran mayoría de finiquitos, 99% de finiquitos, ¿sí?, que se presentan, las firmas, las dos firmas, van autenticadas por notario. El notario, ojo chicos, vean esta diferencia. El notario está dando fe ¿de qué? De la firma, pero no del documento, no del contenido del documento. El notario está diciendo, bueno, estas firmas fueron puestas ante mí el día de hoy. Yo estoy dando fe que estas firmas corresponden a los que están compareciendo porque ellos me las pusieron aquí. Es su decir, en ese caso, de la legalización de firmas. Pero el notario no está prejuzgando ni autenticando, ¿sí?, el
al documento que está previo. No, ese no está autenticado por notario. No hay ninguna auténtica. Lo que el notario, repito, autentica son las firmas. Entonces, por eso es que nosotros a los finiquitos que vienen en esos términos que les he contado, no les damos mucho valor probatorio. A menos, valorándolos en conciencia, a menos que a ese finiquito le adjunten un voucher y un cheque que demuestre que efectivamente el contenido de este finiquito fue pagado con este cheque. Así y solo así podemos admitir o aceptar el valor probatorio de un finiquito de esta clase. ¿Estamos? Porque es un documento privado, es un documento entre particulares. Un cheque es un documento entre particulares, ¿sí? Los otros medios de prueba que se valoran de esa clase, de esa forma, son la declaración de testigos, los medios científicos de prueba, aquí se acuerdan que lo anotamos acá, que los valoramos en conciencia, las presunciones y los dictámenes de expertos. Estos son medios de prueba que se valoran en conciencia. Bueno, hechas estas explicaciones, chicos, acá en la diapositiva, en esta que les estaba leyendo, tenemos el acta de la audiencia. Dice: la audiencia se registrará por cualquier medio que garantice su preservación, inalterabilidad e individualización. Para el expediente físico se podrá dejar constancia por escrito de lugar y fecha, hora de inicio, hora de finalización, datos de identificación y calidades de los que participen, objeto de la audiencia, indicar la forma en que queda registrada la audiencia, partes resolutivas emitidas por el juez o tribunal y firma del funcionario o auxiliar judicial competente. Creo que ustedes se pudieron dar cuenta en las transmisiones que hice para Semana Santa, chicos. Ahí les hice ver que el acta iba a ser firmada únicamente por el juez y el secretario del juzgado, ambos con firma electrónica. Ahí está. Entonces, así es como en su momento queda documentada, queda evidenciada, queda documentada el acta. Quiero hablarles de algo, vean, chicos. La audiencia en sí, pues adquiere esos matices de importancia, porque, repito, es en la cual se va a producir todo lo que va a servirle o a tener que analizar el juez para dictar la sentencia, para resolver las cosas conforme lo considera pertinente, justo y equitativo. En su caso, el juez va a resolver con base en eso que están planteando. Hijo, vaya allá, papi, ella respete ahí, oye. En ese sentido, chicos, hay que advertir que perdonen, aquí me distraje un poquito acá con mis chicos acá. Hay que advertir que todo eso, repito, que se da al juez, le van a dar todos los insumos para que el juez resuelva y dicte la sentencia, ¿sí? Igual, la impugnación de la prueba, de los testigos, de la objeción que se plantea del perito, la impugnación de los documentos, esto va a permitir también advertir el cuidado que tiene que tener el juez para valorar esta prueba. ¿Estamos? Entonces, acá, por ejemplo, dentro de lo que puedo destacarles de esta dinámica tan especial que se genera no solo con los sujetos procesales, sino que el actuar del juez permite, pues obviamente, algo que permite que el proceso se tramite adecuadamente, pues con la lealtad y la transparencia del caso. Yo siempre, cuando son las últimas audiencias o es la última audiencia, cuando llevo a cabo el juicio o se lleva a cabo la prueba en 2 audiencias o 3 incluso, yo siempre doy un agradecimiento a las partes porque de alguna forma se lo merecen, porque han aportado y han hecho una tramitación, un litigio pues, objetivo, un litigio transparente, han hecho un litigio adecuado.
a la altura. Le han aportado al juez lo que les han hecho su tarea, han aportado lo que les toca. Ya le toca al juez, dentro de los plazos que establece la ley, dictar la sentencia que estima pertinente. Y acá vamos a lo que regula el 358. Lo hemos leído en clases anteriores, el 358 lo hemos leído esencialmente cuando el demandado no llega a la audiencia y el juez tiene que dictar sentencia. En el 358 encontramos dos supuestos. Este artículo refiere al primer caso o al primer plazo en el que el juez debe dictar la sentencia. El 358 advierte que cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia, el juez, sin más trámite, dictará sentencia dentro de 48 horas de celebrada la audiencia. Acá es importante advertir, chicos, que es los casos típicos en que la parte demandada, cuando ha sido, a la redundancia, se ha promovido una demanda alegando un despido injusto, pues el demandado no llega, pues al juez no le toca de otra que dictar sentencia. Evidentemente la sentencia tendrá que ser, pues, en términos generales, en lo posible, en lo viable, condenando al demandado a las reclamaciones formuladas por la parte actora. También se da en los casos, dicen, aunque no haya, bueno, acá en el primer supuesto señala que debe de existir, de que el demandado debe estar citado para prestar confesión judicial. Si está citado, dice, cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiere sido legalmente citado para prestar confesión judicial en la misma, bajo los apercibimientos correspondientes, el juez sin más trámite dictará sentencia dentro de 48 horas. Segundo párrafo. En la misma forma se procederá en los supuestos del párrafo anterior cuando se trate de demanda por despido injusto, aunque no hubiera sido ofrecida la prueba de confesión judicial del demandado. Pero el juicio proseguirá en cuanto a estas, conforme lo prevenido en este artículo. ¿Sí? Bueno. 359. Este es el 359, señala el segundo plazo para dictar una sentencia. 359. Recibidas las pruebas, ¿sí? Es decir, ya el juez recibió las pruebas de la parte demandada, las pruebas de la parte actora. Recibidas las pruebas y dentro de un término no menor de 5 ni mayor de 10 días, el juez dictará sentencia. Implica responsabilidad para el juez no hacerlo dictado su fallo dentro del término de 10 días antes indicado. Esta norma, aunque es derecho vigente, pero su positividad ha sido relegada a una realidad triste en la que estamos, en la que sí, o sea, es materialmente imposible que vengamos y que dictemos una sentencia dentro de ese plazo. Es materialmente imposible. Hay, de hecho, pues sentencias de la Corte de Constitucionalidad en las que advierten si la realidad en la que se encuentran los órganos jurisdiccionales en nuestro país, en donde se advierte que es imposible cumplir con ese plazo, es imposible, que existe cierta ampliación razonable a ese plazo, dada la carga que pueda tener el órgano jurisdiccional, e incluso la Corte de Constitucionalidad señala que también la complejidad del caso marca una pauta para considerar si se dicta la sentencia dentro de un plazo, ese plazo razonable. Evidentemente, pues nosotros hacemos nuestro mejor esfuerzo, pero cuesta. Y yo no me avergüenza compartirlo, chicos. No es huevonería ni mucho menos, pero desgraciadamente nos ha tocado que lidiar con situaciones adversas desde que mi juzgado fue creado, adversas y tristes, pero nos ha tocado que lidiar con eso, y no solo pues su servidor, sino que pues también las partes y mis auxiliares judiciales hemos lidiado con factores complicados. La gente ha sido muy consecuente, muy, ¿cómo es la palabra? Ha sido muy
consciente de que estamos, la situación no es muy buena y pues nos ha comprendido eso. Y ahí vamos nosotros echándole ganas. Pero les digo, si bien es cierto, eh, estamos hay conciencia, hay aceptación, pero tratamos de que los plazos sí no excedan en demasía. ¿Sí? Bueno. Artículo 360, oigan bien, en caso de haberse dictado un auto para mejor prever, regulado en el artículo 357 que ya leímos, la sentencia se pronunciará dentro del mismo plazo, es decir, un plazo no menor de 5 ni mayor de 10, en teoría, ¿sí? Que se contará a partir del vencimiento de dicho auto. El 361 ya lo leímos, que es el que se refiere a la valoración de la prueba. 362 dice, los incidentes que por su naturaleza no puedan o no deban resolverse previamente se decidirán en sentencia. En todo caso, se oirá por 24 horas a la otra parte, salvo que el incidente se proponga y se deba resolver en la misma audiencia. Hablamos de algunas cuestiones que puedan plantearse. Yo, en lo particular, no he tenido ningún incidente que haya de que plantearse dentro de estos términos del 362 y ni mucho menos ordenar recibir prueba dentro de lo que se señala aquí en esta parte final del 362. La otra norma que casi no se utiliza en su contenido. Gracias, papi. Gracias. Regáleme una cucharita. Luego, otro, el 363, de todos los autos y sentencias que pongan fin al juicio, se sacará copia que deberá coleccionarse por el secretario del tribunal, gracias papi, en libros ad hoc. Bueno, en este caso hay que considerar, gracias hijo, que acá se ordena pues que hay un archivo de los autos o las sentencias que le pongan fin al juicio. Ojo, hay que pensar, y desde aquí ya les empiezo a hacer un llamado, chicos. Nos vamos a meter al mundo de las impugnaciones y ustedes tienen que saber en su momento, y lo veremos ahí, yo se los enseñaré, cuáles son los autos que posiblemente puedan ponerle fin al juicio. Y que pues en su caso se puede ser aplicable esta norma. 364, vean, este artículo me interesa explicárselo, porque acuérdense ustedes de algo que les dije hace unas 8 o 10 sesiones. Dentro de las partes esenciales de una demanda están sus peticiones. Ustedes en las peticiones le van a requerir que el juez resuelva lo que ustedes pretenden, lo que ustedes quieren, pero tienen que presentarlo en sus peticiones de fondo. No lo olviden. Las peticiones de fondo, ustedes no, por favor, no cometan este error, muchos colegas lo suelen hacer. Ay, que resuelva lo que en derecho corresponda. ¿Cómo que lo que en derecho corresponda? El 364 ordena que las partes deben de formular sus peticiones de fondo, sus pretensiones, igual el 332 y otros artículos. Pero mucha gente suele decir que resuelva lo que en derecho corresponde. Bueno, pues me dejan a mí, para mí mejor, a mí no me la complican, me la complican menos hasta cierto punto. Yo resuelvo lo que considero entonces pertinente. No me están encajando, no me están diciendo, señor juez, usted en sentencia, resuélvame lo que yo le voy a pedir. Porque mis pruebas, porque mis hechos orientan a que usted tiene que resolver esto que yo le estoy pidiendo. Pero sea concreto en su petición. Y vean la importancia de ello. 364. Las sentencias se dictarán en forma clara y precisa, haciéndose en ellas las declaraciones que procedan y que sean congruentes con la demanda, condenando o absolviendo total o parcialmente al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate. Vean esta importancia. Vean el primer párrafo, la primera parte, como en teoría escabecha al demandado, porque dice: las sentencias se dictarán en forma clara y precisa, haciéndose en ellas las declaraciones que procedan y sean congruentes con la demanda, condenando o absolviendo total o parcialmente al demandado. ¿Sí? Ustedes
en su contestación de demanda, y va para ustedes que eventualmente puedan asesorar a demandados, pídanle al juez que absuelva a su cliente, que no lo condene, que no otorgue. O sea, es lo que ustedes van a pedir, ¿sí? Si no, en todo caso, bueno, si quieren que lo condenen, pues pídanlo así. Señor juez, dicte sentencia y condénelo. Y que pague lo que tenga que pagar, obvio. Pero ustedes, sus peticiones van a ir acorde a qué? A lo que primero plantearon como plataforma fáctica, a los hechos, a sus pruebas. Y el resultado va a ser pues, que les concedan sus peticiones. Entonces, ojo, se va a resolver evidentemente si procede o no lo que se está diciendo en la demanda, pero como contrabalance está lo que van a pedir ustedes en la contestación de la demanda. Último párrafo. Cuando de lo actuado en un juicio se desprenda que se ha cometido alguna infracción sancionada por las leyes de trabajo y previsión social o las leyes comunes, o el juez al dictar sentencia mandará que se certifique lo conducente y que la certificación se remita al tribunal que deba de juzgarla. Puede ser que nos corresponda reconocer o advertir que la demanda, por ejemplo, que el actuar del demandado infringió una norma, o el mismo trabajador incluso incurrió en alguna prohibición o en alguna prohibición, digamos en términos generales, que le establezca el código, que por ello entonces ya no le haya necesidad, de certificarlo conducente a un órgano jurisdiccional para que resuelvan lo pertinente. Puede ser que de la impugnación de documentos se estableció que hubo falsedad, pues certificarle al ramo penal. Puede ser que se haya establecido que el juez, que hubo violación a normas de carácter del IX, por ejemplo, pues hay que mandarle a faltas laborales para que investigue a la Inspección General de Trabajo, que es la facultad para realizar la investigación, Faltas laborales va a conocer del proceso contencioso administrativo de trabajo. ¿Estamos? Bueno, entonces, acá, en esas sentencias, que se tiene que dirimir todo eso. Si nos toca que certificar lo conducente, lo hacemos a donde corresponda. ¿Estamos? Acá concluimos esta etapa, esta dinámica, todo esto que nos hemos traído desde que en su momento empezamos a hablar, acuérdense, de los órganos jurisdiccionales, de la competencia que tienen, hablamos de las incompetencias, hablamos de el tema de las acumulaciones, hablamos de las notificaciones, todos esos aspectos que era importante que ustedes conocieran previos al planteamiento de la demanda, ¿sí? Hablamos de la demanda, sus requisitos, cómo se notifica al demandado, qué figuras procesales tiene que hacer el de utilizar el demandado en cuanto nomás le notifica, en fin, todo esto lo hemos traído, llegamos a la audiencia, las distintas etapas de la audiencia, llegamos en cuanto a las acciones actitudes procesales que asumen el actor y la parte demandada, hablamos de en el tema del diligenciamiento de la prueba, todas las vicisitudes que se dan, de la impugnación de la prueba y de la sentencia. Bueno, hoy nos toca hablar, chicos, de, ya es poquito lo que nos queda, lo que nos falta, de los recursos. Vamos a empezar hoy a abordar algunos aspectos generales en cuanto a la utilización de recursos y o remedios procesales. En este caso, nos ubicamos en nuestras diapositivas que dicen acá, mire, medios de impugnación. Medios de impugnación, y nos ubicamos en el artículo 365 del Código de Trabajo. ¿Sí? Acá, en las diapositivas de lo que puedo, antes de entrar a los medios de impugnación, acá en el artículo 26 del reglamento interior de trabajo, acá sección segunda, artículo 26, acta de la audiencia. El acta de la audiencia dice, la audiencia se registrará por cualquier medio que garantice su preservación, inalterabilidad e individualización.
Es decir, acá este artículo 26, ¿se acuerdan que hablábamos nosotros hace unos días cuando se discutíamos sobre el trámite de las audiencias o de las audiencias virtuales? Ojo, que ya para septiembre pues, se va acercando poco a poco el tema de la implementación de los expedientes electrónicos y por ende de la tramitación de audiencias electrónicas también. Ustedes tienen que prepararse, chicos. Ustedes tienen la ventaja de que van a, pues primero cuando estén litigando, van a tener la posibilidad de litigar virtualmente, ¿sí? Nosotros los viejitos, pues los que contemporáneos, empezamos a litigar con máquinas de escribir, pasamos por procesadores, pasamos por otro tipo de herramientas tecnológicas, computadoras y ahora teléfonos inteligentes que nos ponen a veces medio brutos, tantas cosas que herramientas tecnológicas que a veces lo ponen más huevón al cerebro. No es que esté en contra de la tecnología, no chicos, incluso créanme, yo en lo particular, a la de verdad, qué beneficio en general dar clases virtuales, La semana pasada estuve en varias actividades académicas y ala, qué bonito ver que la virtualidad nos permite acortar distancias. Hay aquí estudiantes, compañeros de ustedes, espero que por ahí esté la compañera, eh, ¿cómo que se llama? Glenda Beltetón, no sé si está por ahí, tal vez me saluda Glenda. Ella tuvo en problemas con su examen parcial, pero por el tema de la pandemia se fue a vivir a Quetzaltenango, desde allá escucha las transmisiones, y así hay muchos de ustedes que están en otros lugares del interior, aquí han visto que me saludan de Petén, de varios lugares. El tema de la virtualidad nos ha ayudado a cortar distancias. Antes, yo, por ejemplo, tuve la oportunidad semana pasada, repito, de estar en varias capacitaciones, incluso, miren qué bendición de Dios, las herramientas tecnológicas. Hoy estuve en un conversatorio como oyente de una comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una salud, gracias Cristian, una mexicana, comisionada, integrante, reitero, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Qué bonito. O sea, tuve la oportunidad de escuchar su conferencia. Uno aprende igual esas ventajas. Me he conectado con conferencistas de Uruguay, de Argentina, con el tema de mi doctorado. Pues he tenido la oportunidad de recibir pues, clases y conferencias de otros países, cosa que antes, sin la virtualidad, no se hubiera podido. Yo no hubiera podido, créanme. Claro, el doctorado, pues está está establecido su contenido, pues un doctorado internacional, de que vienen los docentes, antes venían los docentes a Guatemala, estaban una semana acá, se recibían clases presenciales, pero la virtualidad nos ha venido a ayudar muchísimo a todos, a todo el mundo. Claro, ha habido necesidad de hacer una inversión, créame, ha habido necesidad aquí en la casa, pues me ha tocado que pues comprar tablets, comprarles sus computadoras a mis hijos, porque pues toca darles esas herramientas tecnológicas igual, y nos toca que hacer eso, o sea, invertimos ahí, pero ahorramos por otro lado, y el tema del tiempo y la distancia, chicos, es vital. Ojalá y nuestras autoridades universitarias permitan dar clases en forma híbrida, es decir, que quienes quieran llegar a la U, pues ponerles unas pantallas inteligentes y que vean la transmisión ahí, que podamos tener la oportunidad de dar nuestras clases así virtualmente, quienes no, en su casa puedan escuchar, seguir con esta metodología que permite, creo yo, en términos generales, yo pues aprovecho para el comentario, creo que lo de los recursos lo vamos a empezar en la otra clase, porque ya nos quedan 10 minutos. Les decía, pues muy satisfecho en términos generales por el tema de la audiencia, de los resultados del segundo parcial. Me va a caer aquí esta cosa. Por los resultados del segundo parcial. Pues, en términos generales, creo que muy satisfactorias las notas. Hay notas pues, que sí están bajas, pero en términos generales no baja, creo que nadie baja de 40 puntos de zona. Serán pocos los que estarán por ese rango. Pero el tema es de que yo les hablo de la virtualidad y lo traigo a colación porque desde ¿en qué año fue que creamos este acuerdo, chicos? 2017, desde hace 5 años que creamos este acuerdo, y digo creamos porque sí, fui partícipe de su creación, vimos a futuro. Y de hecho el código, que recién acaba de cumplir 75 años nuestro código de trabajo, chicos,
da la pauta a que las cosas puedan hacerse así, porque el 326, bien, desde 1975, después hubo la reforma, en 1947, perdón, se dio la reforma a 1964, si no estoy mal. Desde aquel entonces ya se pensaba en algo que tal vez no existía, de hecho no existía. 1964, que fue la última gran reforma, 61, perdón, 29 de abril de 1961, una última parte del 326 bis. De los actos realizados oralmente, se dejará constancia por escrito, fijo, sí, en forma de actas, razones o cualquier otro medio idóneo. Esa última frase, o cualquier otro medio idóneo, nos dio la pauta a nosotros en el año 2017 a poner esta parte. Las audiencias se registrarán por cualquier medio. Dice, se registrarán. Ojo, registro, almacenaje, guardamos, tenemos una copia. Se registrarán por cualquier medio que garantice su preservación. Nosotros, repito, dimos un plus. Tenemos videofilmación, la camarita aquí grabando a todo mundo, se dieron cuenta ustedes en mi audiencia, ahí está la camarita. Pero paralelamente, algo que nosotros tenemos, porque se nos proveyó el equipo, tenemos un audio graver, tenemos 2 sistemas de grabación de audio. La tecnología falla, error humano existe, por algún motivo nos falla la camarita, la videofilmación, tenemos 2 grabaciones paralelas, alternas, que nos permiten que el registro no se pierda. Y esa es la intención de este primer párrafo del 26. La audiencia se registrará por cualquier medio que garantice su preservación. ¿Cómo es? Inalterabilidad, perdónenme, e individualización. O sea, el registro tiene que estar intacto. Lo que nosotros decimos, lo que las partes dicen, tiene que quedar intacto, inalterable. Tiene que estar integrado, ¿sí? Pero esto es muy distinto a celebrar audiencias virtuales. Ojo, no confundamos el cebo con la manteca. Yo he sido muy crítico de ese aspecto. Acá, porque algunos compañeros exigían que podíamos celebrar audiencias virtuales. Yo soy partidario que no. Hasta que no entre en vigencia el decreto que habla de expedientes electrónicos y que ese sí habla de realizar audiencias virtuales, ahí sí le entramos. Pero en estos casos, con la legislación que tenemos ahora, no. Podemos registrarlas, es otra historia, pero las partes tienen que llegar. Las partes tienen que estar, clarito. Para el expediente físico, porque ojo, vean que el 326 bis y el 26 del reglamento exigen la presencia de un expediente físico. Para el expediente físico se podrá dejar constancia por escrito de lugar, fecha y hora de inicio y finalización de la audiencia, datos de identificación y calidades de los que participen, objeto de la audiencia, indicar la forma en que queda registrada la audiencia, partes resolutivas emitidas por el juez o tribunal, firma del funcionario y auxiliar judicial competente. Así es como dejamos documentadas nuestras audiencias para el expediente físico, pero la videofilmación ha sido fundamental, chicos. Repito, mis audiencias, algunas que se han extendido por diversas, porque si agotamos todo el juicio, con todas las figuras procesales, dilatorias, contestación, perentorias, reconvención, la contestan y vamos con la prueba. Ha habido, sí, nos hemos llevado más tiempo, 1 hora y media, hora 45 minutos, 50. Entonces, pero es viable, es posible. Entonces, la exhortativa es que pues todos nos vayamos en la misma sintonía. La próxima clase, chicos, el miércoles, hablaremos de los recursos y pues todavía, pues por ahí primero de nos quedan un par de clases más la próxima semana y concluimos. Chicos, chicas, de mi parte, solo voy a contestar acá, no sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta que hayan planteado, solo que, ay güey, esta cosa se me había trabado acá. Vamos a ver qué dicen acá ustedes. Francisco Javier, saludos igual. Sergio, buenas tardes. Andrea Girón, hola. Daniel Cipriano, buenas tardes. Anicor Santos, buenas tardes. Heidi Estrada,
Buenas tardes, Gregory Gómez. Buenas tardes. ¿Es obligatorio que sean tramitadas las demandas por causa común o solo cuando se le requiera? Pues solo cuando se requiera, Gregory, por vía de la acumulación. Richard García, buenas tardes, igual. José, buenas tardes. Es un gusto igual compartir contigo. Cristian, Lick Marlon, tengo la siguiente duda. En el caso de un pacto que se llevó a través de un laudo arbitral, cual fijó 2 años su vigencia y su prórroga no se ha hecho. El patrono alude que ya no está vigente de acuerdo al artículo 406 del Código de Trabajo. ¿Qué dice el 406 del Código de Trabajo? Dice: las partes que se niegan a cumplir o que incumplan en términos que un fallo arbitral serán sancionados con multa de 500 en caso de que los infractores fueren trabajadores. Queda salvo el derecho de la parte que ha respetado el laudo y solución en lo que fuera disponible y el pago de daños, pero dicha parte también votar a declararse en huelga. No dice nada en relación al 406. Un incidente de derecho puede instar la eficacia, no, para nada. O sea, hay que denunciarlo si aún está vigente. El tema es que si aún está vigente, hay que denunciarlo para negociar uno nuevo a través de la promoción de un nuevo conflicto colectivo. Si no se denunció y cobró vigencia, pues sigue vigente por otro periodo igual para el cual se dictó. Ahí no hay para dónde. O sea, eso no prescribe, no pierde vigencia por el transcurso del tiempo. ¿Quién fue? Cristian. Oye, Argelia, bienvenida Argelia. Aura, buenas tardes igual. Héctor Ramos, ¿sale caro un proceso? No sale caro. Obviamente hay que dar vueltas, hay que tener paciencia y buscar, obviamente, si se puede conseguir un abogado que pueda tasarles un precio por sus honorarios consciente, pues vale la pena hacer el esfuerzo. ¿Qué dijo que no se tiene que colocar? No sé, Héctor, ¿en qué? No recuerdo bien a qué se refiere tu pregunta, Héctor. Cristian, saludos desde Shell igual. Florecita, muchas gracias, Lick. Yesenia, gracias igual. Bueno, chicos, creo que me han escrito 2 o 3 personas que por ahí al parecer tienen alguna pena por su nota. Su nota pues están publicadas. Mándenme, escríbame, ya saben cuál es la vía que tenemos. Escríbame para que yo revise sus notas y con gusto, pues si hay algún error de parte de su servidor, haré las correcciones del caso. De lo contrario, ni modo, chicos, fue lo que ustedes en la de que resuelva el juez a su pensar. Ay Dios, Héctor, no recuerdo bien a qué te refieres. Con esto se me fue la onda ahorita, pues si gustas, si te recuerdas, tal vez vuelves a escuchar la clase y si encuentras el término adecuado, me recuerdas y me escribes, puede ser al Messenger o directamente al chat de WhatsApp que tenemos en la clase. Sí, Héctor, disculpa que no ubique que resuelva el juez a su pensar, a su leal, no sé a qué te refieres. Estaba hablando de la valoración de la prueba, la valoración en conciencia, puede ser a lo que te refieras, pero no sé. Me escribes si gustas y me cuentas en la vía directa. Así, gracias, Lick. Feliz fin de semestre igual. Disfrute sus vacaciones. Muchas gracias. Cristian, chicos, nos vemos primero Dios el próximo miércoles. Que Dios les guarde y feliz tarde. Hasta pronto.